Listo. Entonces, como les mencionaba, la base de datos con la que vamos a trabajar es el catálogo de estaciones del IDEAM. Ahí van a ver que hay 8.000 estaciones. La muestra con la que vamos a trabajar o con la que les voy a hacer todas las aplicaciones van a ser con 1.000. Esto por, o sea, 1.000 filas, 1.000 muestras. Esto con el objetivo de que pues, todo el proceso corra más rápido y para facilitar entonces la explicación. Lo primero que vamos a hacer es abrir Excel y aquí les voy a mencionar la mayor parte de esta conferencia va a ser sobre como tal el manejo de tablas dinámicas y de datos. Me pidieron que me dejara un poco acerca de macros. Voy a dar nada más las bases porque como tal no soy la persona digamos más adecuada para hablar de macros en Excel porque toda la programación que yo hago no la hago en Excel, la hago en Python. Entonces mi conocimiento en Visual Basic digamos es limitado. Listo. Entonces, el primer paso para abrir y con los datos que ustedes van a encontrar generalmente es datos estructurados, generalmente en CSV, donde lo que van a encontrar es una, digamos, una matriz donde cada columna es un atributo. Entonces, lo voy a abrir de esa manera, nada más lo voy a lanzar. Y nos encontramos con esto, con esta problemática. Digamos, inicialmente son datos estructurados, pero que Excel como tal en un primer momento no lo entiende. Para ello, lo que hay que hacer es, si ustedes ven la primera fila, cada una, digamos, está separada por comas. Eso quiere decir, Zoom me lo dice que es un archivo separado por comas, pero seguramente ustedes se van a encontrar con archivos que están separados por tab, por espacio, por punto y coma. Para inmediatamente leer un archivo que se encuentra de esta forma, lo mejor es que, digamos, todos los datos se encuentran en la columna A. Entonces seleccionamos la columna A inicialmente y se van a ir a datos. Y en datos van a colocar texto en columnas. Entonces, esta herramienta de texto en columnas lo que hace es separar un dato que es estructurado por un delimitador. Entonces ya hay separadores o delimitadores que están por defecto, pero uno también los puede definir. En este caso el separador es coma y miren que enseguida los va tomando todas las columnas como si fuesen atributos. Ya cuando lo haya reconocido de esta forma, listo, le damos finalizar. En cualquier momento, si alguien, digamos, frena, puede habilitar el micrófono o escribir por el chat. La segunda parte es, voy a comenzar de lo más básico. Entonces, la parte que viene sería el movimiento rápido en una matriz, en una hoja de Excel. Si ustedes hunden Shift, lo dejan hundido y vamos viendo una tecla, una flecha, pueden ir haciendo una selección. Lo mismo si, por ejemplo, ustedes usan Control, Shift y hunden la flecha, enseguida les va a seleccionar de inicio a fin o depende de donde lo seleccionen, izquierda a derecha, siempre va a frenar donde hay un espacio. Entonces, si su digamos, base de datos tiene espacios o tiene nans, o sea, tiene celdas sin ningún valor, es bueno que se considere o borrar esa fila o si no se quieren perder información, entonces rellenarla. Bueno, también siempre va a depender del tipo de datos que se estén manejando. Pero para digamos, por ejemplo, la columna de fecha de suspensión tiene varios nans, porque, digamos, son estaciones que siguen activas desde que fueron instaladas, pero es nada más para mostrarles la funcionalidad. Entonces, digamos, podemos ir seleccionando varias a la vez y esto es muy útil. Porque generalmente veo a los estudiantes que hacen como seleccionan todo y eso puede tardar como son muchos datos. Pero el segundo paso es, como tal, esto todavía es un archivo CSV. Vamos a trabajar con bases de datos dinámicas, entonces vamos a guardarlo con un archivo de Excel, con un nombre, puede ser el mismo nombre si quieren. Y le cambian, obviamente, la dirección. Como, digamos, no vamos a trabajar macros como tal, pueden
usar cualquiera de las dos. Yo me voy a quedar con la primera porque lo que vamos a hacer de macros es muy sencillo. Entonces, ya, digamos, con el nombre, con la extensión ya comprobada que es XLSX, y así podemos empezar a hacer, entre comillas, la magia que vamos a iniciar. Antes de hacer cualquier tabla dinámica, uno tiene que percibir o verificar de que los datos están como uno lo desea. Entonces, por ejemplo, algo que no está bien es que tener una columna sin algún nombre. Por ejemplo, la primera, que es, por así decirlo, el ID interno de nuestra base de datos. Entonces coloquemos ese nombre, ID. Lo segundo es, miren que por ejemplo hay columnas que son muy largas en la extensión y no se puede ver por completo la información. Entonces ustedes tienen dos opciones: o identifican cuál es esa columna que no se puede ver, la seleccionan toda y se acercan al límite. Cuando estén ahí, hacen doble clic y enseguida él habilita internamente la opción. O pueden extenderlo un poco más, seleccionan toda la tabla, seleccionan el final y él habilita todo. Entonces van a ver de que puede haber problemas. Por ejemplo, municipios, seguramente un municipio que es bastante largo, o un departamento que es bastante largo, San Andrés seguramente, porque lo codifican como archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, pues, esos datos, digamos, de que no es necesario tenerlos, nada para mostrarles esa información. Otro es que se codificó mal, por ejemplo, las tildes. Entonces vemos que está esa parte de aquí, siempre con donde debería ir una tilde con la A, en la A aparece esta codificación. Entonces ustedes tienen una forma rápida de hacerlo, es, digamos, se llevan ese string, van a ir a la pestaña de inicio, reemplazar. Van a colocar ese string y van a darle el que ustedes quieren que aparezca. Y le dan reemplazar todos. Entonces, antes de ir a reemplazar todos, los de 8000, los que están trabajando con datos de 8000 filas, esta, digamos, es la prueba de fuego. Si se demora mucho, cambien al sample que les di. Bueno, a veces sucede esto y es porque miren de que tengo unos datos seleccionados, tengo una fila seleccionada. Para que esto, digamos, coja todo el archivo, no tienen que tener ninguna selección, nada más sobre una celda. Entonces ya miren de que ya hizo los 645 reemplazos. Por ejemplo, aquí otra vez se repite un poco diferente, entonces también le voy a hacer el cambio. Bueno, ahí no entendió fue la ñ, pero ya podemos también hacer, por ejemplo, control Z y ahí sí, aquí nada más cambiar esta parte y nos tomamos el más menos y lo cambiamos también por ñ. Bueno, hay una mala codificación, pero digamos que es una herramienta que les puede servir. En general, yo no recomiendo que uno trabaje con codificaciones de strings que no son las básicas, que no son las que se encuentran en inglés. Por ejemplo, las tildes, las ñes, no están. Y digamos, en Excel puede que lo reconozca, pero puede que posteriormente, si van a hacer una codificación, no lo entiendan. Entonces, generalmente pueden omitir esos resultados y después uno, si va a hacer una gráfica, lo que hace es que cambia directamente ese label y no toda la información. Podríamos que hasta ahora vamos a dejarlo por ahora de esta forma. Entonces, bueno, tenemos la columna de ubicación y vemos de que hay longitud y latitud, pero están agrupadas, o sea, no es un texto preciso. Entonces, no sé a quién se le ocurre, con base a lo que ya he explicado, qué mecanismo podemos hacer para, sin tener que hacer cosas tan extensas que a veces yo veo que se demoran mucho cuando están trabajando los datos, de ir fila a fila y hacer o un sí o algo, sino nada más con lo que hemos hecho, qué creen que podríamos hacer para empezar a trabajar esta información.
podría ser lo mismo que hicimos con las comas al principio, ¿no, profe? Exacto. Entonces, bueno, primero ese se llama split. Vamos a separar las comas entonces. Entonces, datos, texto en columnas, delimitados, hacemos las comas. Ahora sí, esto va a ser latitud, esto va a ser longitud. Y ahora miren de que están los paréntesis. Entonces lo queremos cambiar para que así entienda que es un texto. Podemos entonces seleccionar todo rápidamente, como nos enseña el Control Shift, y lo vamos cambiando. Cuando, por ejemplo, a mí, miren que la selección se me fue hasta la cuarta columna. Cuando quieren cambiarlo, entonces le quitan el Control y van moviendo o sea, nada más dejan hundido Shift y van moviendo las teclas. Ahora entonces vendría únicamente reemplazar, como lo que hicimos ahorita. Miren que enseguida, aquí en Excel, si no se han dado cuenta, cuando el Excel reconoce que es un número, enseguida lo echa a la derecha. Eso es porque algunos tienen la configuración con coma, otros tienen la configuración con punto. Entonces eso, digamos, les puede afectar. Miren que ahora les voy a mostrar el porqué aquí, qué es lo que está pasando por acá. Miren que yo tengo la codificación con punto, porque les recomiendo que siempre trabajen con punto. Los software y generalmente de ingeniería civil vienen ya codificados con punto, entonces puede que haya un problema. Eso lo pueden hacer en codificación del sistema. Yo lo mostré a algunos que dieron ya Israel conmigo cuando bajaba Panet. Eso es en la pestaña de hora, en la pestaña de hora, en el panel de control lo pueden cambiar. Miren de que cuando este número tiene coma y lo tiene echado a la derecha, pero en verdad no es, o sea, lo tiene como 2582, lo tiene bien codificado, pero ustedes tienen que revisar cuál es el decimal con el que Excel les interpreta los datos. En este caso me lo muestra de esta forma, con la coma, porque ese es mi separador de miles. Entonces, para ver cuál es el que ustedes tienen, pueden ir a avanzadas y voy a repetir esta parte, no todo el mundo vio. Archivo, opciones, avanzadas y aquí en usar separadores decimales del sistema. Por eso era la importancia que les decía de tener el sistema con puntos como valor decimal y la separación de miles con coma, que es el básico para los softwares que se crean en Estados Unidos. Y así mismo lo interpreta Excel. Y ahora ustedes lo pueden cambiar internamente, pero no lo recomiendo. Mejor cambian del sistema. Listo. Entonces, digamos de que hasta ahora todo bien o alguien aún no tiene el dataset de esta forma. Ya en columnas, separado, latitud y longitud, para ver si lo puedo ir ayudando. Ok, todo perfecto, listo. Bueno, otra parte es la codificación de fechas, que a veces necesitamos estandarizar. Entonces, miren de que aquí hay una fecha muy precisa de instalación, fue el 8 de diciembre de 2005 a las 7 horas. Dudo que sea tan preciso, pero y los demás nada más llegan hasta la precisión de día. Entonces, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, ustedes pueden ir acá y ven de que hay dos tipos de fecha, fecha corta y fecha larga. Esa está como fecha, a veces uno se enreda. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es siempre copiar la fila que uno quiere, el estilo de fila que uno quiere, aquí, y se la da a la fila que quiere cambiar. Si uno quiere, por ejemplo, mantener los cambios, o dar los cambios rápido a diferentes fechas o diferentes celdas, uno puede dar doble clic a esa copia de estilo y se va manteniendo. En cambio, si solamente uno da un clic, se le asigna una sola vez y listo, ya vuelve al cursor normal. Entonces esto permite que, por ejemplo, yo pueda darle acá, Control Shift, y voy hacia abajo y ya cambió todos los valores que posiblemente estaban así. Entonces esa es otra opción. Bueno, por ahora yo creo que ya podemos entonces pasar a trabajar la tabla dinámica como tal. Entonces, para la tabla dinámica ustedes encontrarán que es necesario, uno, que todas las filas, que todas las columnas tengan un título.
y después de eso no hay más. Creo nunca ha pasado que hayan diferentes restricciones. Entonces lo que pueden ir a hacer es crear pestañas, tabla dinámica, y les va a decir uno el rango. Entonces, por si quieren trabajar nada más una pequeña parte, los que están trabajando aquí con el computador, con la fila de 8000, les recomiendo que ya si en esta parte no seleccionen todo, entonces borren una parte del rango trabajado para que no les afecte tanto. O sea, si tienen 8000 y pico, no sé, pónganle 1000 o 1001 como tengo yo. Y aquí les dice en dónde quieren que se cree esta tabla dinámica, si en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente, y que le digan dónde es la ubicación. Entonces, digamos, lo mejor es siempre trabajar con una nueva hoja de cálculo para tener la información ahí, digamos, a disposición. Entonces, aquí quiero la hoja 1, yo le voy a decir tabla dinámica 1, le voy a poner ese nombre. Y van a ver de que, digamos, ya esta tiene un nombre largo, también dice tabla dinámica, le voy a poner nada más T1 para posteriormente hacer un reconocimiento de la información. Entonces, lo que vamos a ver es, esto que ustedes ven acá son los campos de tabla dinámica. Esto lo que me genera es síntesis rápida de la información a medida que yo voy haciendo los cambios. Entonces, voy a hacer el siguiente análisis. Digamos que queremos ver cuáles son los departamentos que tienen mayor cantidad de estaciones. Listo. Entonces, los departamentos obviamente irían en las filas. Después podrían colocar algún otro atributo que les seleccione los valores, o sea, que los pueda contabilizar. Entonces podría ser, por ejemplo, categoría. Voy a poner categoría en valores, y aquí enseguida me empieza a hacer un conteo por categoría. Obviamente aquí quizás no estén todos los departamentos, porque les dije ya la muestra, seguramente los que tienen los 8000 sí los van a tener. Por ende, para que quede en la grabación, los resultados, como es un sample, pueden que estén un poco editados, porque no son toda la información del país. Listo. Entonces, inicialmente, digamos de que podemos empezar a trabajar con esto. Podemos aquí mismo hacer filas, cuando si nada más queremos los de cierta región. Voy a poner, por ejemplo, Atlántico, Bolívar, Córdoba. Super. O sea, que hace el filtro y los mantiene. También digamos que podemos ordenar una parte de esa información, por acá, y digamos que nada más queremos ver que no contabilice todos los tipos de estaciones, sino nada más nos interesa un subsample de todas las estaciones. Por ejemplo, nada más queremos estaciones que sean limnimétricas. Entonces vamos a ver que enseguida los que tienen 0 ni siquiera los contabiliza, las estaciones que tienen 0, y enseguida se puede ordenar. Pueden hacer también preguntas con dos o más, con más columnas. Entonces, por ejemplo, digamos de que queremos colocar una columna que también sea por el estado. Entonces, aquí me hace la separación. Hay 3 tipos de estados: mantenimiento, activa, en mantenimiento o suspendida. Y aquí sí ya se pueden hacer los cambios. Si quiero que nada más me salga, digamos, voy a volver aquí por acá a que sean todas. También puedo hacer también ese cambio. Voy a quitar el filtro para que me salgan todos los departamentos, y entonces podemos empezar a ver, digamos, esos cambios. Por ejemplo, si ustedes ingresan una nueva información, la idea de las tablas dinámicas es que se vayan actualizando a medida que un usuario o una persona vaya registrando o lo vaya anexando a una tabla de datos. Siempre va a ser necesario que esta esté actualizada. Por defecto no se va a actualizar, o le va a pedir, dependiendo de la versión de Excel que tengan, esa opción. Entonces, bueno, voy a por acá actualizar.
También pueden mostrar valores o resumir valores dependiendo a diferentes opciones. Entonces voy a quitar para simplicidad la parte de categorías o el filtro de categorías. Le quito los campos y también el de estados. También pueden ordenar, se me olvidó por acá, ordenar los datos dependiendo de algún otro valor, o darlo como porcentaje. O sea, es nada más una forma de hacer la muestra. Una opción que también es buena, es importante que la conozcan, es el poder insertar gráficos a partir de una tabla dinámica. Entonces, digamos, voy a tomar los datos de esta tabla. No todos los gráficos se permiten hacerle una tabla dinámica. Entonces, van a ver que una opción recomendada es, por ejemplo, poder tomar los datos de una tabla dinámica que ya, digamos, la configuramos como deseamos, copiar y pegarla a una nueva pestaña de hoja de cálculo, y ahí sí poder hacer todas las gráficas. Ahorita lo hacemos. Pero por el momento, entonces, vamos a quedarnos con un gráfico de barras. Perdón. Sí, gráfico de barras. Entonces vemos que aquí no es lo usual, no es el gráfico usual del que estamos acostumbrados, que es estático. Aquí lo podemos también hacer ese filtro, o hacer el filtro directamente a la tabla, y enseguida el gráfico también cambia. Quería ordenar pero no me da la opción. Un momento. Ya. Aquí en departamento, categoría. Ya, aquí debe ser en opción de tabla dinámica, totales y filtros. Permitir varios filtros por campo. Vamos a ver. Si ahora sí, otros valores como clasificar de mayor a menor. No, todavía no me deja. Categoría. Bueno, digamos que no recuerdo la parte para poder ordenar aquí directamente y que en la ecuación, o sea, que en la gráfica también salga escalonado, como de mayor a menor o de menor a mayor. Si recuerdo, alguien sabe o la descubre en el paso, me puede indicar para mostrárselo a todos. Entonces, digamos, esta es una de las gráficas importante, necesaria, pero también, por ejemplo, si en algún momento ustedes tienen información que es por fecha, una información que es temporal. Digamos, acá tenemos la fecha de instalación de la estación. Podemos hacer entonces, ese cambio, acá en la tabla dinámica, lo cambiamos, quitamos el campo y le vamos a colocar entonces fecha de instalación. Queremos que esa sea la tabla dinámica. Vemos de que empiezan a haber como subdivisiones de primer trimestre, segundo trimestre, y eso lo hace automáticamente si la columna que ustedes le colocaron es en años, o sea, si es en formato de fecha. Entonces, por ejemplo, por ahora nada más importan los años, entonces yo voy a quitar la subdivisión de trimestre y también la de fecha de instalación. Nada más va a quedar con la parte de años. Y voy a hacer entonces un gráfico de tipo línea. Selecciono todo, Control Shift Enter y me voy entonces por acá, gráfico línea, y empiezo a ver, digamos, ya ustedes pueden colocar cuando tengan un gráfico todos los ejes, como normalmente uno está acostumbrado, la leyenda, si hay leyenda, etcétera, etcétera. Entonces, rotar los ejes, quitar el título, como si fuese cualquier otra variación. Lo bueno de acá es que, por ejemplo, miren, le podemos insertar una escala de tiempo, por aquí, de fecha de instalación. O sea, podemos colocar a un lado, le podemos quitar una vista para que sea un poco más profesional esta parte, y podemos echar para atrás. Entonces, digamos que nada más nos interesa
nos interesa, podemos también cambiar esta parte. Aquí debería salir los que son menores a 1922. Pero digamos que nada más me interesan los que están desde el 2000 al 2019, los que están en este semestre. Miren que enseguida cambia la gráfica. Entonces es una buena herramienta para, digamos, poder hacer los cambios. No sé si en el momento hay alguna pregunta o alguien necesita que te ayude. ¿Se han podido reproducir toda la información? Profe, ¿dónde fue que le dio para esa delimitación? Tienes que tener seleccionada la gráfica Boolean y vas a análisis de gráfica dinámica, insertar escala de tiempo. Ok. Profe, y otra pregunta. Por ejemplo, si bueno, ya yo tengo una tabla y tengo ya los campos que quiero que estén, pero por ejemplo, quiero hacer distintas gráficas con distintos filtros, pero quiero conservarlas. Ok, te toca entonces, o sea, información diferente. Tú dices, o sea, tú hago una tabla, después quiero hacer otro filtro, quiero conservar esa. Ok, después bueno, hay varias opciones. La opción más rápida sería, por ejemplo, sacar otra tabla dinámica y hacer el respectivo cambio. Pero tú aquí también puedes colocar filtros. Entonces, por ejemplo, yo voy aquí a colocar un filtro que sea el estado. Listo. Entonces, aquí mira que enseguida me aparece y voy a poner acá segmentación de datos, como que se hace filtro. Para hacer ese cambio acá, lo puedo resumir, lo coloco acá. Y entonces nada más me importan las creo que ya volví a colocar todo el periodo. Entonces voy a colocar otra vez del 2000 para que vean que son varios filtros, uno shift, voy hasta el 2019 y ahora nada más me importan las que están en mantenimiento o nada más las que están activas, depende de qué cambio, o las que están también suspendidas o ambas. Bueno, no me permite tener, bueno, ahí me lo contabilizó, pero no me permitió hacer una segmentación. Entonces vamos a ver si o sea, las está contabilizando. Puedes ir acá a ese tabla dinámico, digamos, para que exista como una leyenda. Sería, por ejemplo, entonces, se lo tienes que agregar por acá a estado, si no estoy mal, y aquí entonces te aparece. Tienes que armar, digamos, tienen que armar la tabla dinámica de acuerdo a lo que quieren conseguir para que, digamos, toda la información de la gráfica o que consiguen en la gráfica pueda aparecer. Entonces, miren de que aquí ya, como le coloqué a la tabla dinámica una columna, para como una nueva dimensión, que también estoy repitiendo estado, pero no importa, entonces digamos, la filtra. Voy a colocar por el momento que estén todas las activas, ¿cierto? Voy a crear este filtro y voy a colocar ahora que sea un filtro por el tipo de estación. Entonces, análisis de gráfico dinámico, segmentación de datos, y voy a colocar tipo, categoría. Entonces, obviamente aquí hay más categorías. Digamos, esto lo puedo reducir para que quepa como en el gráfico, ¿cierto? Y digamos que nada más me importa cierta categoría, bibliográfica. También hay cambios. Ustedes pueden seleccionar todo, nuevamente, Shift, no en todo, y después, bueno, aquí les voy a salir para que el cambio, ustedes pueden quitar en estado, también para que no aparezca una. Entonces, la quitan acá y aparece nada más la parte que están suspendidas. Y pueden empezar a hacer un montón de las variaciones que ustedes deseen con respecto a esta tabla dinámica. Entonces, no sé, por el momento, dudas o preguntas. Yo les voy, digamos, como tal, la conferencia va por ahí como hasta las 5:20, 5:30, para que ustedes tengan un proceso de poder empezar a desarrollar, no sé, con alguna información que ustedes tengan, y si hay dudas, preguntan y lo pueden ir, y yo les puedo ir ayudando con alguna información, alguna información que siempre han querido manejar o les esté sacando problemas.
Vamos a pasar entonces, si no hay preguntas, a otro tipo de, digamos, de tabla dinámica, que es la geográfica, que esa es reciente en lo que es Excel. Les recuerdo que, o sea, por ser estudiantes de la Universidad del Norte, tienen el Office para poder descargarlo, y ahorita también vamos a ver que pueden trabajar de forma colaborativa en una tabla directamente en un Excel, no en un Google Sheet, sino en un Excel, también con la misma cuenta de la Universidad del Norte. Entonces, nuevamente voy a crear una tabla dinámica. Esto lo voy a colocar que sea la geográfica. Yo no recomiendo que los nombres tengan, por ejemplo, espacios. Puede ser mejor un guión bajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a categorizar por departamento. Y lo mismo, voy a colocar entonces que contabilice la suma, por ejemplo. Ojo que acá yo no estoy haciendo cuentas, pero como ustedes pueden ver, porque en verdad no tengo algún valor, no sé si alguien quiere compartir alguna información cuando de ese tiempo, después de 5:20, después de 5:30, y podemos ir tratando también su respectiva información. Entonces, bueno, mira, tenemos esta parte por acá. El problema es que, vamos a ver si no son muchos y los puedo cambiar. Hay algunos datos que están como mal codificados, por eso que les dije de la parte de decimales. Entonces, por ejemplo, el archipiélago lo voy a colocar como San Andrés y Providencia. Debe ser Chocó. Guainía. Quindío. Listo. Entonces, ahora aquí Córdoba. Ok. Bueno, aquí no sé por qué no cambió. Bueno, entonces, una opción que tienen es, por ejemplo, hacer las categorías y mostrarlas en un mapa siempre que no tengan la información. Ojo que la información aquí, mi conocimiento no llega hasta saber si con latitud y longitud lo pueden tener. Lo que sí sé es que lo que pueden tener es por nombre de referencia, como por ejemplo el departamento. Entonces, digamos que tenemos esta opción, vamos a insertar mapas. Está raro. Datos. Ok, déjenme ver que... Ok, sí, esa es una de las opciones que les comentaba, de que no todas las gráficas se pueden poner en una tabla dinámica. Entonces, lo que podemos hacer es Control C, por ejemplo, lo podemos llevar a otra parte, a otra hoja, Control B. Miren que ya no es una tabla dinámica, es una tabla normal, y ahora sí vamos a empezar a hacer un mapa. Entonces, digamos, lastimosamente aún, o no sé si es por mi versión, porque yo sí he visto que se puede tener un mapa dinámico. Entonces, miren, aquí enseguida vemos de que Antioquia es la que más, bueno, aquí no debería ser cuenta de categorías, sino cantidad de estaciones. El que enseguida cambia y es el que por lejos el que más tiene. Y digamos, aquí ya sí podemos hacer un filtro. Los filtros siempre se hacen colocando la primera fila, teniendo en cuenta que todas las columnas tengan un título. Entonces van acá a filtro y ponen ordenar de mayor a menor y colocan acá, por ejemplo, título del gráfico. Y digamos, ya aquí hay un cambio. Voy a pasar ya a otro tipo. Bueno, si hay dudas de cómo usar tablas dinámicas, obviamente no les mostré todas las capacidades que tiene. Ya están ustedes de ver hasta dónde quieren llegar. Voy a pasar entonces ahora a otro tipo de, digamos, de solución, otro tipo
de herramientas que tiene Excel, que es, por ejemplo, la parte de buscar B, que suele ser bastante útil, simple, se suele usar bastante. Entonces, o si ya en el público hay alguien que sabe usar buscar B, o la mayoría sabe usar buscar B de la mejor manera, no sé, paso entonces a otro tipo de explicación. Ustedes me dirán. No me pregunto, no, digamos, también, y aquí falla un poco más, voy a hacer ese pequeño paréntesis. Ok, listo, entonces pasaré allá. De que, listo, yo lo explico. Pero ustedes de estaciones se encuentran casi en el centro del país. Es donde está, digamos, donde hay supongo que es donde hay mayor, el IDEAM, como todo el país, suele hacer varias mediciones, todo mediciones en la parte central del país, variaciones por presencia de altas montañas, digamos, ahí hay una mayor diferencia. Igual en el país, así sea donde haya una mayor cantidad de estaciones, en el país hace falta, en mi opinión, colocar aún más estaciones, tener esa parte aún más medida, porque ahí uno puede ver que hay varias, pero algunas sobre todo están no activas. Pero bueno, eso es ya como tal de este dataset y no es el core de acá, de esta parte. Entonces, bueno, le voy a mostrar una parte que es, por ejemplo, de buscar B. Voy entonces a tomar la parte del catálogo de estaciones de IDEAM y me va a llevar el código. Normalmente buscar B se utiliza bastante con un key ID, que es, por así decirlo, es una columna que lo que hace es que va enlazando si uno tiene diferentes datasets, el key ID es esa columna que está presente en todos. Es para, digamos, es el referente al que uno siempre va a buscar. Por ejemplo, acá está, me va a llevar el código. Nada más me va a llevar el código a una nueva hoja de cálculo. Entonces, digamos de que de aquí voy a tomar una muestra. No me interesa todas. Nada más son algunas las que me interesan. Entonces, un momento por aquí borro. Y de aquí me va a llevar entonces, por ejemplo, estoy interesado en saber la categoría, la latitud y la longitud y la fecha de instalación. Entonces voy a poner categoría. Bueno, y el nombre, obviamente, de la estación que voy a analizar. Entonces, ustedes pueden, ya con su PID referenciado, pueden hacer búsqueda vertical, que eso es lo que traduce básicamente. Y siempre lo bueno es que Excel te dice qué es lo que tienes que colocar. La documentación está aquí mismo, a diferencia de pronto de otras plataformas. Ellos te dicen que en las otras plataformas te toca ir y buscar por tu parte, googlear. Lo haber buscado, entonces sería el código, el key ID. Tienen que tener en cuenta que el mismo Excel les dice cómo es su separador en la función. Miren que el mío es punto y coma, pero de pronto el de ustedes es coma. Y a veces cuando uno está aprendiendo esta parte, ese es un error básico y piensa que no le funciona y todo está mal, pero en verdad es nada más hacer el cambio. Luego lo que les pide es que les den la matriz tabla, o sea, de dónde va a buscar. La matriz tabla es la del catálogo de datos del IDEAM. Me lo voy a llevar, voy a tomar desde código, porque digamos, este ID no es que aporte mucho. Con todo y las columnas, aquí tengo todo anotado, y le voy a dar F4 para decir que no se me mueva. Miren que aquí lo referenció, ya lo hizo absoluta. Y el indicador de columnas, entonces creo que Excel toma la primera posición como 1, pero vamos a ver si es así. Entonces la primera categoría era el nombre, entonces código sería 1, ¿cierto? Digamos, esa es la que yo me quiero llevar, y el nombre sería el 2, entonces colocar por acá 2, y ojo, este es un error bastante común que encuentro, es que generalmente lo dejan así por defecto, solo.
Y lo que pasa es que entonces el valor que toma por defecto es el rango como si fuese verdadero. Y miren qué es lo que dice ese buscar B. Si lo dejan en verdadero, por lo que está por defecto, es que lo que hace es que trata de nunca dejar un valor vacío. Es decir, siempre trata de buscar una coincidencia, así sea una coincidencia aproximada, y no es la idea. La idea, si tenemos un key ID, es que haga el match estricto, totalmente con todo el número que aparezca. Entonces, vamos a colocar falso. Y miren que acá está el nombre. Ya una vez, como digamos, fijamos el valor, miren que no hay, lo único que cambia es la referencia al código, porque todo está fijado. Si no hubiésemos hecho el F4 a la matriz tabla, lo que va a empezar es que va a empezar a bajar, y en ocasiones no tenemos el key ID ordenado. Yo no lo tengo ordenado. Entonces, cuando baja, puede que no haga el match únicamente por problema de que la información lo quiere buscar, sencillamente empezó a bajar en la selección, y de pronto el key ID que tú quieres buscar, no sé, en la fila donde está haciendo el match, está en la 65, quiere decir que ya ha bajado 65 filas, y de pronto el match estaba en la tabla de búsqueda en la fila 3. Entonces nunca lo va a hacer. Por eso la importancia de hacer esa parte. Una vez que ya tengan acá, ustedes, esto es muy básico, pero para que lo sepan, no tienen necesidad de que arrastrar. Nada más, si tienen todos los valores continuos, se colocan en la parte inferior, doble clic, y ahí van a seguir haciendo todo el cambio. Lo mismo entonces, digamos, nos podemos llevar esta información por acá, colocarla en categoría, ¿cierto? Está todavía a 2. Lo único que va a cambiar entonces es el indicador de la columna. Entonces nos vamos a nuestra tabla inicial. El indicador de la columna es categoría. Y entonces sería la 3. 1, 2, 3, 5. Y acá, digamos, tenemos la información. No voy a hacer la latitud y longitud porque yo creo que ya entendieron cómo es el concepto. Voy a pasar ahora ya, para finalizar, antes de pasar a lo pequeño que voy a decirles de macro, y digamos, dejarles ese espacio, porque todo ha ido bastante rápido. Debe ser de que ya tienen las bases bastante consolidadas, para poder hacerlo, digamos, para que no hubiesen tantas preguntas. Entonces, lo felicito en ese caso. La parte de lo que son gráficos combinados. Entonces, nada más me va a llevar unos datos para sacar, por ejemplo, un histograma y una línea de la base de datos inicial. Me va a llevar, por ejemplo, latitud y altitud. Entonces voy a hacer el cambio por acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Entonces, para hacer un gráfico combinado, ustedes tienen por defecto, y aquí me voy a llevar, voy a dejar el código. Ustedes por defecto tienen que, digamos, seleccionar, así inicialmente, generalmente uno lo que selecciona son gráficos de barras. Entonces, bueno, voy a aprovechar acá para generar una tabla porque estos códigos están como muy largos. Usualmente uno no quiere estos valores tan largos en un eje X. Y voy a colocar por acá, por ejemplo, tiempo. Entonces, una técnica rápida, por ejemplo, si ustedes quieren generar un vector, puede ser generarlo 1, 2, 3, seguir como la serie de la información, seleccionan esa serie y se lo completa.
Otra, por ejemplo, digamos, él puede interpretar, el Excel puede interpretar la serie. Entonces, por ejemplo, si coloco acá 1, 3, 6, 9, selecciono por acá. No cogió. Claro. Yo estoy acostumbrado a que se la interprete. También puede interpretar no solamente números, sino también información, y miren que ya él la va luego repitiendo. Entonces es un buen truco para poder hacer los cambios rápidamente. Entonces, volviendo a lo que le quería mostrar, digamos de que queremos, bueno, para no graficar en exceso, voy a borrar por acá todo esto que nos sobran, voy a llegar nada más a los 20 primeros. Y voy entonces a hacer un gráfico combinado. Miren, sobre todo cuando ustedes están, digamos, quieren hacer una impresión en Excel, no solamente sirve para ampliar, sino también para, en general, darle el espacio que necesita. Entonces, siempre que ustedes van a hacer un gráfico, lo pueden hacer de manera rápida, seleccionando toda la tabla que ustedes quieren, de una. No tienen que segmentarlo. Digamos, uno lo segmenta si ve que hay un problema, pero si no, no es necesario. Entonces, selecciono todo y obviamente la primera columna que él va a interpretar siempre va a ser la del eje X. Vamos a insertar, en este caso voy a poner tablas agrupadas. Y va a depender del tipo de gráfico, pero en general, miren que aquí lo que tomó no era como yo deseaba. Yo quiero un gráfico agrupado donde el eje X fuese tiempo, pero eso se puede modificar. Ustedes seleccionan los datos y, bueno, aquí coincide, ¿cierto? Con la parte de tiempo. Voy a nada más a editarlo para que el rótulo sea este por acá, el del tiempo. Y voy a quitar esta que no me interesa. Listo. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí hay miren de que por efectos de una mejor explicación les voy a mostrar, voy a, digamos, a no coger la tabla de altitud porque no sale acá por efecto. Bueno, sí sale acá, lo que no sale es latitud. Entonces voy a multiplicar este por 1000, ¿sí? Para que para que estén en un mismo orden y puedan ver el efecto. Igual también uno puede hacer cambios, puede colocar dos ejes. Entonces, nada, para mostrarlo inicialmente y luego hago el cambio, lo voy a poner en una misma escala. Por 100 más bien. Y entonces, ya seleccionar datos y voy a hacer el cambio. Aquí en latitud, el rango va a ser este, para que así se pueda mostrar. Listo, ahora sí, digamos, está comparable. Y entonces, para mostrar, por ejemplo, gráfico de barras y de líneas, ustedes lo que pueden hacer es seleccionan por acá los datos, o sea, toda la gráfica, y van a formato del área del gráfico. Diseño del gráfico y van a cambiar tipo de gráfico. Ahora sí, seleccionan el gráfico y cambiar tipo de gráfico en diseño de gráfico. Y van a ir a combinado. Entonces, mire que enseguida, él siempre tiene que tener un valor con el histograma con el gráfico que se generó por defecto. Entonces, siempre que respeten ese, todo va a estar perfecto. Entonces, porque no puedo cambiar a esta línea. Voy a hacer el cambio, voy a colocar este como columna, que es como está, y a este sí le voy a colocar línea. Entonces, miren quién se hizo el cambio. Si hay aquí algún estudiante mío de hidrología, así es como se hacía la parte de balance de masa en el parcial. Guiño, guiño. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si ahorita no podía mostrar porque estaban en diferentes escalas las posiciones. Eso se puede remediar de la siguiente forma. Me voy a llevar esta parte, este gráfico, bueno, lo voy a retornar a como estaba antes, o sea, a la columna de altitud sin ninguna modificación.
Modificar. El rango es este, lo voy a poner entonces este. Bueno, aquí, ahí, sí, está el nombre corrido. Este es latitud. Listo. Y efectivamente, miren cómo sale, porque pues todos los valores acá son 0.81 y la escala está con valores más grandes. Se puede poner un eje secundario aquí en cambiar tipo de gráfico. A este lo voy a colocar que es línea, efectivamente, es secundario. Y ya miren que entonces el segundo eje es ya hace el cambio y hace la representación. Una buena práctica es por lo menos decir, colocar obviamente los títulos y decir que es cada cosa. Entonces, obviamente viene acá por el grosor, el de la izquierda es la altitud y el de la derecha es lo que corresponde a la latitud. No sé si les quedó alguna duda respecto a esta forma de hacer una combinación de gráficos. Vienen de que, por ejemplo, una buena práctica es, si yo sé que quizás cambien los valores del eje X por algún otro valor, generalmente los ejes X me los da por defecto arrojados en 1, 2, 3, 4. Una buena práctica es dársela a un rótulo, de tal forma de que si cambio los valores de ese rótulo, por ejemplo, voy a colocar 01, 01, 2018 y 02, 01, también 2018. Aquí él puede entender, si no estoy mal, la secuencia, efectivamente, lo entiende, enseguida cambia en ambos. No hay necesidad de irlo editando. La última parte que les quería mostrar es algo básico, re básico, como dicen ustedes, en la parte de macros. Nada más les voy a mostrar lo inicial, porque como les mencionaba, no soy el experto. Yo, digamos, no codifico como tal en Visual Basic, ni para hacer macros no tendría que saber por lo menos Visual Basic, y que por lo menos un adelanto para abrir los comandos de Visual Basic. Ustedes pueden hundir Alt F11 y les aparece acá codificaciones, ya digamos como las ventanas, las macros, las que están por hoja, etcétera, etcétera. En algún momento aprendí, pero cuando ya me metí lleno a los lenguajes de programación, vi que todo se podría hacer acá, y es que y aquí sí, digamos, Excel es muy, digamos, sigue siendo demandado, bastante importante. El problema como tal de una hoja de cálculo como Excel es que, por ejemplo, cuando empiezan a tener volúmenes de información altos, y en esta época altos, por ejemplo, Excel, trabajar con 2 millones de datos le suele costar bastante, y por todos los componentes gráficos que tiene, es bastante demorado. Es, por ejemplo, como Blackboard, Microsoft Teams y Google Meet, digamos, en esa velocidad. Un lenguaje de programación lo puede hacer siempre mucho más rápido y se pueden hacer todas las operaciones. Entonces, digamos, ese es un defecto, pero igual sigue siendo importante, sobre todo para cuando uno empieza a hacer todas estas tablas dinámicas y a encontrarle la caída a los gráficos dinámicos, pues es de gran utilidad, y si el volumen de información tampoco es que sea tan grande, entonces también se puede utilizar para resumir y graficar muchos informes. Por ejemplo, la tabla dinámica está acá, esto se puede imprimir y se puede convertir en enlace. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces van a poder entrar a esta tabla y la van a poder modificar. Entonces, cuando estén trabajando y le quieren mostrar algo a algún cliente, aquí con Excel enseguida lo pueden hacer rápidamente. Entonces, lo último que les quería mostrar era algo básico, y obviamente ustedes tienen que desarrollarlo, y es que a veces uno sabe lo que quiere hacer, pero no sabe cómo codificarlo en Visual Basic. Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Ustedes pueden grabar una macro. La macro que yo voy a grabar es nada más cambiar el estilo de una celda. Entonces, antes de mostrarles, necesito que vean si tienen habilitado la pestaña de programador. Si no la tienen, vayan por favor a Archivo, Opciones,
y personalizar cinta opciones. Sí. Y aquí en una tienen que tener la vaina de la pestaña de programador. Cuando pues la habilitan, ¿cierto? Y antes de hacer cualquier, digamos, la desventaja de grabar una Mac es que tienen que tener todo bien cuadrado. Porque si ustedes se mueven a una celda indeseada o algo, así como si estuviesen grabando un video, les toca repetir, nada, les toca repetir si se las embarran. Por eso voy a hacer la parte más básica, que es cambiar el estilo de una celda. Entonces, hay dos opciones para empezar a grabar una macro: por la pestaña de programador o por vista. Vista, macro. La voy a hacer por acá, por la de vista. Entonces, empiezan a grabar la macro. Yo lo que voy a hacer, le dan un nombre, estilo. Voy a colocar. Y digamos que va a ser ponerla en Times New Roman, tamaño 20, negrita, en naranja y cursiva. Pista y detener grabación. Entonces, ahora viene lo bueno. Ustedes, al habilitar el programador, ustedes pueden insertar botones. Entonces, insertar, van a colocar un botón y le dicen a qué macro le quieren asignar ese botón. En mi caso, a estilo. Listo. Entonces, miren, voy a colocarle uno, selecciono y me cambia el nombre. Cuando la operación es grande, con varios valores, pueden seleccionar todo y todo cambia enseguida. Y digamos, este es lo más básico, y van a ver lo que les decía de que la parte de que no sé codificar en Visual Basic, pero sé lo que quiero hacer. Entonces basta con que ustedes vayan a Alt F9. Esta es la hoja 5. Y vamos a ver si por acá va a salir la parte que diga estilo. Visual Basic, objetos, Visual. Bueno, pensé que, digamos, podían abrir una parte más rápida, pero entonces acá en la codificación ustedes pueden buscar estilo y pueden, digamos, empezar a ver qué fue lo que le grabó la macro, y a partir de ahí, de ese código, si lo entienden, pues pueden empezar a editarlo y hacer el respectivo cambio. Déjenme ver si lo puedo encontrar para mostrarles. Voy a grabar otra macro, a ver si así puede salir y les muestro específicamente dónde les va a aparecer. Que sea entonces contabilidad, sí. También le pueden poner un shortcut si lo tienen con control, pero estos usuarios, digamos, modificar algo, por ejemplo, le asignan a veces control X y eso hace un cambio. Entonces la macro es colocarla como contabilidad y ponerla en negrita. Por favor, insertar. No, miren que acá, y esa es una parte que se me olvidó mencionarles, por eso era que les decía que todo tiene que estar muy cuadrado
perfectamente antes de empezar a editar, y es que es sensible a la posición. Entonces seguramente acá no lo está cogiendo porque yo me di cuenta, antes de hundir la parte de hundir contabilidad, yo volví a hundir esa celda. O sea, entonces lo que hace primero es que me referencia a la celda. O sea, él va a esa celda y lo que me va a cambiar es esa celda. No sé si esa parte me expliqué bien y si vean cuál fue el error que me apareció y si lo entiendo. Para explicar, si no, para explicárselo para que no lo cometan. Bueno, creo que sí entendieron. Ok, listo. Entonces, bueno, eso, vamos a ver si ahora sí, independientemente de eso, creo que sí, hundí fue la pesa. 6. Aquí el solver mode. Tabla dinámica, tabla geográfica. No, toma. Pero no debería, que me parece raro. Aquí está, aquí en módulo. Entonces miren que aquí está el de estilo y aquí está el de estilo 2. Entonces esto es todo lo que codificó. Miren de que en estilo 2, esa fue la parte que les mencionaba, la primera parte que tiene dice que es range y que va toda de 14. Entonces yo puedo borrar acá esta parte, ya la tabla queda cambiada y ahora sí, todo modificado. Entonces es una buena opción y por eso es que me gusta generalmente hacer todo en vivo, no tener todo preparado para que cuando salga este tipo de errores, ustedes cuando lo estén haciendo seguramente también les van a pasar errores como este y sepan cómo corregirlos. Bueno, eso es en grandes rasgos todo lo que les tenía preparado para hoy. Creo que fue bastante información, sobre todo para los que, digamos, están iniciando y no tienen algunos conceptos básicos. Entonces, no sé, los invito bueno, les voy a mostrar la forma en que pueden editar todo, digamos, por ejemplo, esta tabla dinámica con el gráfico, que la pueden abrir en sus computadores. Esto nada más les va a servir para los que tengan o estén con Corel Uniort. Entonces, lo que pueden hacer es, así como ustedes tienen un Drive, Google Drive, la universidad también tiene la parte de Microsoft. Se loguean con su misma cuenta. Yo se la voy a compartir acá. Obviamente les pide la contraseña, que ya aquí yo la tengo guardada, es tal cual como la pantalla principal de G Suite. Aquí también pueden ir y van a OneDrive. Y pueden cargar un archivo. En este caso déjenme ver cómo lo guardé, catálogo, aplicación. Okay. Se cercioran que lo tienen guardado, lo cargan. Igual en teoría yo lo tengo cargado acá porque ustedes ven, estoy con mi cuenta y eso es lo importante, que siempre lo veo con su cuenta de la universidad para que pueda hacer el trabajo colaborativo más fácil. Van a archivos, buscan yo creo que les puedo compartir el enlace directamente de Excel, pero ya empecé por acá, es más para mostrarles completamente cómo lo podrían hacer si lo tienen desde su máquina. Y sería la explicación. Listo. Entonces, me sale compartir ese vínculo, es el que les voy a compartir a ustedes ahora. Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Lo voy a restringir a un usuario de la Universidad del Norte. Y bueno, les voy a permitir la edición para que jueguen un rato ahí y puedan hacer las modificaciones. Voy a copiar el vínculo y miren lo rápido que es. Entonces se lo voy a pasar. Vamos a ver si soporta a todos. No, yo creo que se hizo para grupos reducidos, tengo la duda. Pero
pero igual háganle, a ver, entren al enlace y vamos a ver si ya me empiezan a aparecer por acá en esta opción. Ok, ya lo cambio entonces. Pero no veo ningún. Ok, está nada más está en visualización, como que no lo cambió. Ya lo cambio. Para que sí pueda ver que todos puedan cambiar. Un momento. Catálogo de aplicación. Compartir. Cualquier persona que tenga ese grupo puede editar. Edición. Miren que también pueden poner una contraseña. Aplicar. Puede editar. Entonces vamos a ver que ahora sí lo deja. Yo lo voy a abrir por acá. Bueno, no lo deja editar directamente en la web, quizás porque tiene muchas aplicaciones que desde el explorador no lo permite. Voy a hacer entonces el ensayo. Déjenme abrirlo acá, a ver si OneDrive, esta la explicación. A ver si aquí, por acá sí aparece. Bueno, sí, mira, aquí ya tengo una persona que sí, que se pudo loguear, Natalia. Entonces, no sé, Natalia, te puedes colocar en la tabla dinámica, en la hoja de tabla dinámica, en la celda A1 o por la celda A para ver dónde te encuentras. Incluso podemos tener un chat aquí habilitado, por acá está, copia algo, no sé. Bueno, seguramente así le aparecerá, pero la idea, obviamente esto no se hizo para mostrarlo en línea, pero digamos, ella podrá ir trabajando y seguramente en unos segundos, lo que pasa es que esta hoja es pesada, se aparecerá el cambio, seguramente. Ahí está, hola. Entonces miren que empiezan a hacer los cambios, ahí lo pueden editar cuando trabajando en grupo. No sé si alguno de ustedes, Felipe o Natalia, quieren hacer alguna modificación a la tabla dinámica, por ejemplo. Y nos comentan por el chat si la pueden hacer. O nos comentan cuando la hagan para yo irme a otra hoja y ver si se refrescó. ¿Sí los permite editar o no? Bueno, si están desde la web, seguramente no. O sea, si están desde la web, seguramente no nos deja editar. Y también fijo hubo un bloqueo porque se conectaron varios. Como les dije, seguramente no está hecho para que trabajen al mismo tiempo todo el mundo. Entonces, seguramente por eso a todos nos deja editar y el servidor de pronto está un poco caído, supongo. Aquí son interpretaciones mías. Pero, por ejemplo, cuando ahí alguien hizo un cambio rápido de toda la información y ahí lo volvió. Bueno, perfecto. Pero bueno, esa es la idea cuando se está trabajando en grupo, sobre todo, por ejemplo, grupos de laboratorio, grupos de proyecto final. Siempre es bueno que tengan este tipo de información para trabajar, sobre todo más rápido, porque y también cuando estén trabajando es súper tedioso estar esperando hasta el final para juntar todas las partes y no ver cómo va yendo el flujo de trabajo. Entonces, y también tiene la ventaja de que todo va quedando en la nube, autoguardado, y lo pueden también cambiar. Entonces, bueno, ahora sí, esto es todo lo que les tenía por presentar. Pasamos les voy a hacer un resumen para ya terminar. Pasamos desde el inicio, que fue hacer un split de un CSV, hacer reemplazos
a toda una base de datos o a porciones de una base de datos. ¿Se acuerdan de la parte de las latitudes y las longitudes? Pasamos luego a la generación de tablas dinámicas y a gráficos dinámicos que estén amarrados a esas gráficas dinámicas. También mapas geográficos asociados. Bueno, les mencioné que por ahora no tengo la duda si lo puede hacer por latitud y longitud, pero por lo menos miren que con nombre de departamento de Colombia, incluso yo creo que si lo pueden hacer también por municipio, lo permite, estoy casi seguro, porque alguna vez lo hice, con municipios también lo saca, sino que tienen que estar seguros que lo va a generar bien, lo va a sacar bien, y asociados también pues a una columna, a un valor. Entonces aquí, no sé, pueden sacar promedio de lluvia, promedio de caudales, etcétera, etcétera. Luego tomamos un sample, y vemos cómo podemos de una tabla dinámica pasarla a una tabla normal y hacer gráficos combinados y agregar secundarios. También algo muy fácil, pero que seguramente a los interesados lo pueden sacarle más provecho a ello, y es la parte de generar botones de estilo. Y bueno, finalizamos con el último que les mostré, de poder compartir un Excel a un grupo, bien sea, como se los di a ustedes, con enlace abierto, y eso sí no se lo recomiendo que, bueno, acá nada más para la demostración, que les habiliten el enlace, pero cuando estén trabajando y sobre todo cuando sea información de un proyecto, por lo menos compártanlo e incluso coloquen la contraseña, bloqueen una información. Y si van a compartir y no quieren de que algo en específico lo editen, ustedes pueden bloquear, proteger una hoja, le pueden poner una contraseña, ¿cierto?, a un grupo de celdas o a todas las celdas, etcétera, etcétera. Aquí también, digamos, esto ya para la parte de seguridad. Cuando, por ejemplo, ya quieren poner un proyecto final y quieren asegurarse de que algo corra, lo pueden hacer de esa forma. Entonces, bueno, es todo lo que les tenía por mostrar. Si alguien tiene alguna duda, con gusto se la puedo responder. Listo, a ustedes por asistir, gracias al CES, a los capítulos estudiantiles por invitarme, y bueno, si alguien tiene alguna duda, siempre me pueden preguntar por un correo.